quieras, Héctor. ¿Se me oye? Sí, vale. Pues nada, ahora vamos a hablar un ratito sobre el Sol, que es la estrella más cercana que tenemos y la que nos afecta directamente. Y el Sol, bueno, una cosa que me he dado cuenta cuando hablas con la gente es que muchas veces no tenemos una referencia clara de algunos conceptos sobre el Sol, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que es importante tener en cuenta para todo lo que vamos a contar luego es lo enormemente grande que es. O sea, el Sol es una estrella tipo G, y si cogiéramos la Tierra y la pudiéramos poner, o pudiéramos empujar con nuestra imaginación, ponerla cerca del Sol, pues tendría más o menos ese tamaño. Dentro del Sol cabe 1 millón de veces la Tierra, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa interesante sobre el Sol es que está muy caliente, obviamente, yo creo que esto todos lo tenemos claro, pero ¿cuánto de caliente? Pues por ejemplo, su superficie está aproximadamente a 6.000 grados de temperatura, pero esa temperatura va aumentando hacia el interior, de manera que en el núcleo del Sol la temperatura es de unos 16 millones de grados. Y estos números, en astrofísica muchas veces trabajamos con números muy grandes, así que es importante ponerlos en contexto para tener una idea intuitiva de lo que significan. Por ejemplo, el plomo se funde a 600 grados y el hierro a 1500, ¿no? Estamos hablando de que la superficie del Sol está a 6000 grados. Algunas escalas temporales, el Sol, como las estrellas en general, no es eterno, tiene una vida, nació en un momento dado, está en mitad de su vida y llegará un momento en el que muera. Pero la vida de las estrellas se mide en miles de millones de años. Por lo tanto, toda la historia de nuestra especie es un breve chispazo, ¿no?, para una estrella. Lo que sí es cierto es que las estrellas también presentan otro tipo de variaciones en escalas temporales más cortas. Por ejemplo, el Sol tiene un ciclo de actividad que se mide en escalas de años, y esta actividad además no es siempre la misma, sino que presenta una modulación en escalas de siglos aproximadamente. O sea, a lo largo de tiempos históricos hemos visto cambios en cómo es la actividad del Sol, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Por poner todo esto en contexto, en particular el tiempo de vida, si cogemos esta barra, representa el tiempo, la historia del universo. Aquí comienza el universo en el Big Bang. Aquí, en este punto, es donde se forma el Sol. Y de nuevo, para poner esto en contexto, si cogemos esta barra, cogemos este pedacito de aquí y lo aumentamos, pues resulta que nuestra especie aparece más o menos aquí, ¿vale? Entonces esto va un poco en el sentido de lo que les decía antes, que las estrellas no son eternas, pero sí que tienen tiempos de vida extremadamente largos para lo que nosotros podemos percibir. En astrofísica, en general, estudiamos las cosas por cuestiones que tienen que ver con curiosidad humana, con cuestiones filosóficas, con entender nuestro entorno, con cosas como la supervivencia de nuestra especie a largo plazo. El Sol es un poco peculiar porque es una de las pocas ramas de estudio en astrofísica que además tiene un interés práctico muy inmediato. Algunas de las cosas que el estudio del Sol nos puede enseñar, quizás muy importante, tiene que ver con su energía y con el problema que está afrontando la humanidad a día de hoy, de que para sostener esta sociedad tecnológica que demanda grandes cantidades de energía y a la que no parece que estemos dispuestos a renunciar, y hacer eso compatible con el cuidado de nuestro planeta, está claro que necesitamos nuevas formas de energía. Y el Sol las estrellas nos muestran el camino a seguir muy claramente. La energía del futuro, para mucha gente, es la energía de la fusión nuclear. Y hay que tener en cuenta la distinción entre la energía de fusión, la energía de las estrellas, y la energía de fisión, que es la que a día de hoy somos capaces de producir en la Tierra. Estamos hablando de algo completamente diferente, ¿vale? Esa energía nuclear no tiene nada que ver. Las estrellas lo que hacen es que fusionan 4 núcleos de hidrógeno, que son los elementos más ligeros del universo, los fusionan en un núcleo de helio un poquito más grande, crean elementos químicos nuevos. De hecho, todo
de lo que estamos hechos nosotros ha sido formado por estrellas. Nosotros estamos hechos de átomos que se formaron en estrellas, que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Y esto es lo que hacen las estrellas, fusionar cosas. Los seres humanos, nuestra energía nuclear de fisión es una cosa mucho más rudimentaria y mucho más tosca, y lo que hacemos es que cogemos núcleos pesados y los rompemos. Eso se nos da muy bien. Romper cosas es como tenemos la energía nuclear de fisión. Bueno, la energía de fusión, si consiguiéramos reproducirla en la Tierra, sería ideal porque es una fuente de energía segura, no da lugar a accidentes, no produce reacciones en cadena como las de la energía de fisión, porque de hecho la fusión, el problema es mantenerla. Hoy en día somos capaces de hacer fusión, lo que no somos capaces es de sostenerla. La fusión se apaga, entonces si algo va mal, lo que va a pasar es que nuestra reacción se va a apagar. A día de hoy, a mí me gusta imaginar nuestra especie como esos cazadores primitivos que inventan el fuego y están allí por fuera de su cueva intentando hacer fuego, y a la más mínima corriente de aire que pasa se lo apaga, ¿no? Pues esto nos pasa a nosotros con la fusión, somos capaces de encenderla, pero se nos apaga inmediatamente. Es una fuente de energía limpia que no produce residuos radiactivos prácticamente. Es accesible universalmente porque se alimenta con hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo. Por lo tanto, una planta de energía de fusión que hubiera sido desarrollada en el contexto de una colaboración internacional, si la tecnología está disponible a todo el mundo, el combustible también lo estaría. Y por último, es la forma de energía más eficiente del universo a la hora de convertir energía, materia en energía. Y esto que vemos aquí, este vídeo que lleva un ratito funcionando, es un bosquejo de un proyecto fascinante que se llama ITER, el reactor, bueno, originariamente ITER eran las siglas de Reactor Termonuclear Experimental, pero rápidamente se dieron cuenta de que desde un punto de vista de marketing no es buena idea hablar de algo termonuclear y experimental. No queda muy bien eso. Entonces decidieron eliminar el nombre y simplemente se llama ITER, es el mismo acrónimo, pero no significa nada. Y es un proyecto que yo creo que es el proyecto científico-tecnológico más importante en la historia de la humanidad para intentar desarrollar un reactor de fusión. No es el único proyecto que hay para hacer un reactor de fusión, pero este tiene la peculiaridad de que es un intento de hacer uno que sea comercialmente viable. De manera que tú acabas esto con una demostración, con unos planos, que la gente que tiene muchísimo dinero va a querer coger eso y empezar a fabricar cosas como esta, porque esto será rentable y dará muchísimo dinero a quien lo fabrique. Tan importante es el ITER que una cosa muy interesante que tiene es que es el primer proyecto científico en la historia de la humanidad en el que participa la mayor parte de la humanidad. O sea, la mayor parte de la población humana está representada en la colaboración del consorcio ITER. Entonces, estaba hablando de las cosas que podemos aprender del estudio de las estrellas y en particular del Sol, no solo por la fuente de energía, de la fusión, sino por algo muy interesante. Para que esto funcione, aquí dentro tiene que haber un plasma a unas temperaturas de millones de grados, que es donde se va a producir la fusión nuclear. El problema es que no hay ningún recipiente que tú puedas construir, no hay ningún material en la Tierra que pueda soportar temperaturas de millones de grados. Por lo tanto, la única solución que hemos encontrado para hacer esto viable es lo que se llama como confinamiento magnético. Esto de aquí es un plasma, es un estado de la materia muy interesante que tiene unas propiedades electromagnéticas muy curiosas, y la interacción con campos magnéticos nos permite crear un recipiente virtual invisible de campos magnéticos en el cual podemos llevar a cabo la fusión. Y justamente ese acoplamiento entre el campo magnético y el plasma, que es uno de los elementos fundamentales de un reactor así, podemos estudiarlo a día de hoy en el Sol, y es donde hemos aprendido la mayor parte de la magnetohidrodinámica que conocemos. La magnetohidrodinámica es la rama de la física que nos va a permitir crear este recipiente magnético, este caldero magnético, donde tener nuestro plasma a millones de grados sufriendo la fusión. Bueno, ese es uno de los aspectos. Otro aspecto por el que es interesante estudiar el Sol es porque es una estrella activa. En realidad pensamos que la mayor parte de las estrellas son activas y algunas son muchísimo más activas que el Sol. Pero el Sol desde hace tiempo sabemos que es activo y tiene un ciclo de actividad de 11 años, que es lo que vemos representado en este gráfico. Estas son imágenes del Sol superpuestas, tomadas en rayos X por el satélite Yoco, si no recuerdo mal. Y lo que vemos aquí es que en un momento dado hay unas zonas brillantes, que quiere decir que ahí se están produciendo rayos X.
Y la razón por la que aquí se producen rayos X es porque se están produciendo enormes liberaciones de energía, procesos muy energéticos que luego describiremos, y esos procesos tan energéticos liberan rayos X. Si luego tomamos una imagen un año más tarde, vemos que ahora hay menos de estas regiones brillantes, y un año más tarde todavía menos, incluso empieza a haber claramente regiones oscuras donde no hay emisión. Eso quiere decir que de ahí no salen rayos X. Y esto significa que cada año llega un momento en el que ya no queda nada de esta emisión brillante, ni siquiera, no solo de las regiones amarillas, de las regiones activas que llamamos, sino tampoco de este rojo que cubre el disco. No hay nada, el disco está negro y solamente hay un poquito de emisión, un halo que está alrededor del disco, ¿no? Luego sigue pasando el tiempo y al cabo de 11 años volvemos otra vez a la imagen original que teníamos. Esto es cíclico y ocurre cada 11 años en el Sol. Lo podemos ver con un poquito más de nitidez en estas imágenes del satélite SOHO, donde vemos aquí el Sol rotando. Este disco negro es un coronógrafo, es decir, es un disco que se pone para tapar la luz del Sol y poder ver sus alrededores. Y aquí vemos la luz del Sol en diferentes longitudes de onda, donde vemos estas zonas brillantes, que son las regiones activas, y como lo veríamos en lo visible con las manchas solares. Este es el Sol por dentro, con una zona convectiva, con un núcleo donde tienen lugar las reacciones termonucleares. Como anécdota, les puedo comentar que esta imagen, donde vemos una serie de erupciones que tienen lugar por fuera, lo que se llama la corona solar, estas imágenes están tomadas con un satélite que se llama SOHO. Y esto lo digo porque en la charla que tuvimos justo antes sobre cometas, al hablar sobre la importancia de los aficionados al descubrir cometas y de cómo ahora hay telescopios que hacen surveys y descubren cientos de cometas, pues como anécdota, este satélite que fue diseñado para observar el Sol, resulta que se ha convertido en el mayor cazador de cometas de la historia. Ha descubierto más de 3.000 cometas hasta la actualidad. Y eso es simplemente porque al estar observando continuamente el Sol, claro, los cometas tarde o temprano acaban pasando cerca del Sol. Es de hecho cuando los vemos, porque es cuando desarrollan la cola. Y este instrumento, pues, aunque no fue hecho para eso, pues es un instrumento perfecto para detectar cometas. Bueno, una cosa interesante que pasa en el Sol es que existen estas regiones activas de las que les hablaba, que son brillantes en el ultravioleta, y ahí tienen lugar una serie de fulguraciones, unas explosiones tremendamente violentas que todavía no acabamos de entender, pero que son producidas por procesos magnetohidrodinámicos que tienen lugar, entre el plasma de que está compuesto el Sol y el campo magnético que alberga, ¿no? En determinadas circunstancias se produce un fenómeno que se llama reconexión magnética. Esto es una inestabilidad del campo magnético que da lugar a una violenta explosión, y estas explosiones liberan gran cantidad de energía al espacio. Aquí podemos ver en algunas de estas imágenes, bueno, aquí podemos ver estas explosiones vistas por fuera en la corona. Y para dar un poco de miedito, aquí podemos ver la Tierra a escala, ¿vale? Esto nos gusta mucho poner a los físicos solares porque así cuando vas a pedir dinero y pones la Tierra vista así, pues es más fácil que te den dinero para tus proyectos. Lo que pasa es que no se lo digan a nadie, pero estas erupciones que parecen así tan peligrosas, en realidad son extremadamente tenues, con lo cual, aunque nos lleguen a la Tierra, pues tampoco es que sea el apocalipsis final, ¿no? Luego les explico eso, lo del apocalipsis, que es muy interesante. Bueno, estos son algunos ejemplos. Estos son observaciones reales. Lo único que están es aceleradas en el tiempo, porque estas estructuras son enormes, estamos hablando de cosas más grandes que la Tierra, y el proceso por el que tienen lugar estas erupciones tan interesantes tiene que ver con que el campo magnético, aquí vemos cómo se van emergiendo del interior solar unas estructuras en forma de bucles magnéticos. Estos arcos que ven aquí van emergiendo del interior, se van enredando, se van entrelazando, y en un momento dado, esta estructura magnética enredada es inestable. En un momento dado ocurre una fulguración y el campo, lo vamos a ver aquí, el campo magnético se reconecta a una configuración mucho más sencilla. Ahora, vieron ese momento, ¿no? Que se produce una fulguración repentina y ahora este sistema de arcos ya queda mucho más relajado, con una estructura más bonita y más sencilla. Aquí el campo magnético está más relajado, tiene una configuración de menos energía, y la diferencia de energía entre la configuración retorcida original
y esta configuración más relajada se libera en forma de una violenta explosión. De vez en cuando estas explosiones, esto mejor. De vez en cuando estas erupciones eyectan material al espacio, en lo que llamamos eyecciones de masa coronal, como en este caso aquí, una parte del plasma vuelve a caer al Sol, pero otra parte es expulsada al espacio interplanetario. Aquí vamos a ver otro ejemplo en el que se produce una erupción. Esta es particularmente bonita, me parece muy espectacular, donde podemos ver el material como acaba cayendo, cubriendo incluso parte del hemisferio opuesto del Sol. O sea, les recuerdo de nuevo la escala tan pequeñita que tendría la Tierra a esta escala, sería casi el tamaño del puntero que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, de vez en cuando se producen estas eyecciones de material solar que son disparadas al espacio interplanetario, y de vez en cuando algunos de estos proyectiles de plasma nos impacta a la Tierra. Por suerte la Tierra está protegida por un escudo magnético que nos protege. Este material es plasma solar, entonces es susceptible de ser alterado por el campo magnético, es atrapado y canalizado por el campo magnético hacia los polos. Sin embargo, puede dañar satélites y puede producir otra serie de repercusiones sobre nuestra tecnología. Entonces, esto es muy importante. La Tierra está protegida por un escudo magnético, como les decía, y no sabemos por qué planetas como la Tierra lo tienen, otros planetas como por ejemplo Marte no lo tienen. Sabemos que Marte hace 3.000 millones de años tenía una atmósfera parecida a la de la Tierra, y las condiciones hace 3.000 millones de años en Marte eran mucho más benignas para la vida de lo que eran en la Tierra. No es nada descabellado que la vida hubiera surgido antes en Marte que en la Tierra, porque de hecho era más difícil que apareciera en la Tierra. Sin embargo, hace 3.000 millones de años, por esa falta de un escudo magnético, el Sol, a base de este tipo de procesos, le terminó por arrancar esa atmósfera. Aún hoy en día vemos que cuando una de estas tormentas solares golpea Marte, le arranca una parte de esa débil atmósfera que todavía conserva. Y por lo tanto, esta protección magnética es un elemento fundamental en el desarrollo de condiciones de habitabilidad en un planeta. Ahora que está muy de moda la búsqueda de exoplanetas y el hablar de si los planetas en otras estrellas son habitables o no, tengan siempre en cuenta que cuando hablamos de habitabilidad, los astrofísicos, es una definición muy burda que solo tiene en cuenta la distancia a la estrella. Hay factores como este, el hecho de que esté o no protegido por un campo magnético, que es muy importante, porque por ejemplo Marte está en la zona de habitabilidad teórica del sistema solar y sin embargo al carecer de esta protección magnética ha perdido su atmósfera. Pero bueno, volvamos al interés práctico de todo esto. En la Tierra, las tormentas solares, que así se llaman estas erupciones cuando golpean en la Tierra, pueden tener una serie de efectos que, ya les adelanto, no son apocalípticos, no acaban con la vida. Tengamos en cuenta que esto es algo que ha ocurrido siempre, a lo largo de toda la historia de nuestro planeta, pero es algo que tiene una serie de efectos, sobre todo en nuestra tecnología. Entonces, por ejemplo, estos fenómenos son peligrosos para los astronautas porque los somete a unas dosis de radiación más altas de las que sería aconsejable. Puede dañar satélites, de hecho ha ocurrido, y cada vez dependemos más de tecnología que a su vez depende de satélites, entonces esto es un problema. Hoy en día los satélites se construyen con un modo seguro en el que se pueden apantallar, o sea, se pueden apagar y ponerse en un modo protegido cuando existen condiciones adversas, pero claro, tampoco es bueno que tengamos que tener los satélites apagados porque entonces no estarían funcionando. Esto, por cierto, le interesa mucho a los militares, porque no es solo cuestión ya de que te dañen los satélites, sino que es muy interesante saber cuándo los satélites de espía de tu enemigo no están funcionando, no sé, para cualquier tipo de cosas que ellos quieran hacer. Producen auroras, esa es la parte bonita de la actividad solar. El índice de radiación natural aumenta, de radiactividad natural. Produce problemas en comunicaciones por radio. Afecta el tráfico aéreo, sobre todo los vuelos que van cerca de los polos, porque esa protección magnética de la Tierra, olvidé mencionarlo antes, es más fuerte en el Ecuador, pero más débil según vamos yendo a latitudes cada vez más altas.
Por eso los países de latitudes más altas son los que sufren con mayor intensidad este tipo de procesos. Alteraciones en comunicaciones, en GPS. Y por último, las corrientes inducidas sobre la superficie de la Tierra pueden dañar transformadores, lo cual a su vez puede ocasionar apagones y pérdidas de suministro eléctrico. Cuando se habla de todo este tipo de cosas, se suele citar como referencia el evento Carrington, que es el caso más extremo de tormenta solar que se ha registrado en la Tierra. Esto ocurrió en 1859 y bueno, en aquella época apenas había tecnología que pudiera ser vulnerable a estos procesos. Pero bueno, la poquita que había, por ejemplo el telégrafo en Estados Unidos, quedó totalmente inutilizado durante días. Los operarios decían que saltaban chispas del telégrafo. Y bueno, se veían auroras boreales en el Caribe, en Canarias. La gente hablaba de apariciones fantasmagóricas en el cielo. Hoy en día, claro que tenemos internet y todas estas cosas, y aún así nos asustamos por cualquier tontería, pero en el siglo XIX tiene que haber dado mucho miedo de repente, sin saber lo que es una aurora boreal, que veas esas cosas en el cielo, ¿no? Bueno, estas tormentas solares no tienen consecuencias climáticas porque la Tierra tiene una inercia, el sistema climático de la Tierra tiene una inercia muy grande, pero veremos más tarde que sí que, si bien no es afectado por estas tormentas puntuales, sí que puede ser afectado por cambios muy a largo plazo, variaciones de muy largo plazo de este tipo de eventos. Hace unos meses, no sé si recuerdan haber visto en los medios de comunicación muchos titulares bastante sensacionalistas que hablaban de que Obama había dado orden a que Estados Unidos se preparara para una tormenta solar. Luego además algunos medios habían mezclado esto con cierta información de que en Alemania se había recomendado a los ciudadanos que hicieran acopio de alimento y agua, con lo cual se generó un clima ahí un poco tenso y en muchos medios de comunicación veíamos la especulación de que pues las autoridades de Estados Unidos saben que va a ocurrir una tormenta solar catastrófica y no nos quieren advertir. Esto evidentemente tiene mucho de distorsión mediática. Lo que realmente ocurrió en este caso fue algo mucho más simple, que es que Obama llegaba al final de su mandato como presidente y pues se dedicó a hacer lo que suelen hacer los presidentes cuando llegan al final de su mandato en Estados Unidos, que es coger aquellas iniciativas en las que han estado trabajando durante su mandato y plasmarlas en órdenes ejecutivas, que es una forma legal de transferir a la siguiente administración todo ese tipo de compromisos que se habían adquirido durante esta iniciativa. De manera que ya si viene otro presidente, como en este caso Trump, pues tendría que o bien derogar esa ley o bien tendría que cumplirla. Entonces, esto es algo bastante común, se hizo con muchos otros ámbitos, pero este llamó particularmente la atención. Bueno, hay que decir que la administración Obama llevaba ya casi 3 años trabajando en un plan de coordinación para coordinar a las administraciones públicas, en particular NOAA, la administración de National Oceanic and Atmospheric Administration, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el Observatorio Solar Nacional, etcétera, agencias de emergencia. Era un esfuerzo de coordinación de agencias públicas. Esto se plasma en una orden ejecutiva, que es el equivalente en jerga legal estadounidense a nuestro decreto ley. Esto es un executive order. Y claro, estas palabras, orden ejecutiva, pues se traduce incorrectamente como que Obama da una orden, lo cual da al asunto una distorsión, ¿no? O sea, da un alarmismo que no estaba justificado. Lo correcto hubiera sido decir que Obama aprueba una ley. Hubiera sido mucho más correcto, pero claro, mucho menos dramático y mucho menos efectista, ¿no? Pero no me crean a mí, esto lo cuenta muy bien este caballero, que es el director del National Solar Observatory, o sea, el Observatorio Solar Nacional. Es la máxima autoridad en Estados Unidos en cuestión de investigación en física solar. Lo cuenta muy bien aquí en nuestro programa. Y bueno, nos habla de todo esto, de la política en Estados Unidos y tal. En realidad, la razón por la que lo saco aquí a este caballero, me metí un poco en calzador,
es por comentarle que se llama Valentín Martínez Pillet y es de aquí al lado, es de Alicante. Entonces simplemente quería meter aquí la cuña de que un alicantino, colega nuestro en el Instituto de Astrofísica de Canarias, es la máxima autoridad ahora mismo en la investigación en física solar en Estados Unidos. Y esto es interesante porque me desvío un poco aquí del tema principal de esta charla, pero puede parecer un poco sorprendente que hace un alicantino dirigiendo la investigación en física solar en Estados Unidos, pues porque allí, cuando se jubiló el director anterior, necesitaba alguien que pudiera hacer bien el trabajo, y ese país, por lo menos cuando yo lo conocí hace unos años, es un país donde cuando quieres buscar a alguien para un trabajo, buscas al mejor que puedas conseguir. Valentín es probablemente una de las mayores autoridades mundiales en este ámbito, así que se lo llevaron. No sé si la cosa habrá cambiado últimamente, espero que no, por lo menos en los ámbitos científicos, pero esto lo saco a colación para contrastarlo con lo que hacemos muchas veces en España, que es querer meter siempre a los nuestros, ¿no?, a los de aquí, y enchufar al candidato local en vez de intentar traer a los mejores. Que creo que esto es una cosa que al final acaba haciendo daño a una sociedad, y creo que uno de los problemas de la investigación en España en general, ¿no?, lo que se llama la endogamia. Y bueno, ya cierro este paréntesis, disculpen. Y bueno, aprovecho para hacer algo también un poquito de autopromoción. Si les interesa este tema, les recomiendo este artículo que me publicaron en el diario ABC hablando sobre toda esta polémica en más detalle. La cuestión es la siguiente, lo importante. ¿Está justificado este alarmismo que hemos visto últimamente? Cuando yo empecé a hacer la tesis en física solar, a nadie le interesaban estos temas, a nadie le importaban estos asuntos. Luego de repente vino la paranoia de las profecías de los mayas en 2012, que nos cogía a todos muy por sorpresa. De repente nos llamaban de todas partes a preguntarnos si se iba a acabar el mundo, si eran peligrosas las tormentas solares. Y estuvo muy bien porque sirvió para hacer un poco de didáctica, ¿no?, y explicar todas estas cosas. Pero bueno, pasó lo de los mayas, el mundo no se acabó, igual que no se acabó nunca, a pesar de todas las predicciones apocalípticas y profecías catastrofistas que se han hecho, y que se siguen haciendo y se seguirán haciendo. Y sin embargo, cada vez hay un interés mayor en los peligros de las tormentas solares. ¿Está esto justificado? Bueno, en realidad, a veces, para que vean que la percepción va un poco independiente de lo que es la realidad, a pesar de que nuestra percepción del peligro de las tormentas solares ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años, sin embargo, lo que está haciendo el Sol, aquí podemos ver los últimos ciclos solares, desde 1985, aquí más o menos yo empecé a hacer mi doctorado, y estamos más o menos por aquí hoy en día, un poquito más adelante de la flecha. Pues vemos que más bien el ciclo solar está en declive, los ciclos van siendo cada vez más débiles. Este mínimo, que tuvo lugar en 2008-2009, fue histórico. Fue el más profundo y el más largo en los últimos 100 años. Y ahora estamos por aquí y este máximo es bastante débil. Por cierto, como anécdota, les contaré que más o menos por estas fechas, yo trabajaba en Estados Unidos y unos colegas míos trabajaban en intentar predecir el próximo ciclo solar. Y había dos grupos en el mundo que hacían este tipo de predicciones y se estaban peleando. El grupo de mis colegas decían que iba a ser un ciclo como el anterior y el otro grupo decía que iba a ser el doble de grande. Y eran los que más sabían del mundo de estas cosas, ¿no? Y bueno, el Sol hace esto. Vale. Les comento esto para intentar convencerles de que toda esta investigación que se está haciendo en esta área de la física solar está todavía en una fase muy preliminar, bueno, muy preliminar, se ha avanzado mucho, se lleva mucho tiempo trabajando en esto, pero todavía somos incapaces de hacer predicciones a largo plazo sobre cómo van a ser los sucesivos ciclos solares. Entonces, como vemos, los ciclos no son siempre iguales, tienen una variación, y se ha cuestionado si esto puede tener que ver algo con el clima en la Tierra. Y el caso es que no lo sabemos. No está tan desarrollada ni la climatología terrestre ni la física solar. Pero lo que sí podemos ver es qué ha pasado a lo largo de la historia. Y si miramos históricamente diferentes indicadores de actividad solar en periodos digamos, de 1000 años hacia atrás, pues vemos pues sobre todo dos periodos de mínimos muy profundos. El último, el mínimo de Maunder, que tuvo lugar entre 1650 y 1700, donde no hubo prácticamente nada de actividad solar. O sea, aquí durante 60 años no había manchas, el Sol estaba totalmente en calma. Esto fue algo muy anómalo,
Puede ser que también durante el siglo XV hubiera habido un periodo similar, pero son periodos muy anómalos. Y como decía, esta anomalía duró unos 60 años. Bueno, pues ese periodo de tiempo parece ser que correspondió con una época de un clima más frío en la Tierra. En algunos ámbitos se habla de la pequeña edad de hielo en Europa. Hay debate todavía sobre si realmente hubo una bajada de temperatura global o fue solo en Europa, si fue solo un efecto local o si fue algo global, pero en cualquier caso la mayor parte de los investigadores en climatología, en climatología, están de acuerdo en que probablemente hubo una ligera bajada de la temperatura global en la Tierra. Hay investigadores, colegas míos en física solar, que están diciendo que, bueno, lo que les decía, estamos viviendo unos ciclos inusualmente débiles, y hay algunos investigadores que afirman que estamos entrando en un nuevo mínimo de Maunder. Estamos viendo algunos indicios de cosas que están pasando en el Sol, como la asimetría entre el ciclo en el hemisferio norte y el hemisferio sur, que sabemos que ocurrieron antes del mínimo de Maunder y que normalmente no ocurren. Entonces parece ser en una época históricamente peculiar sobre el ciclo solar, y algunos investigadores, ya hay algunos estudios que hablan de que a 30 años vista vamos a entrar en un nuevo mínimo de Maunder y que eso va a dar lugar a temperaturas más bajas en la Tierra. Pero quiero insistir en que la física solar no está tan avanzada para eso. Ya les he mostrado antes que ni siquiera hemos sido capaces de predecir lo que va a pasar en el siguiente ciclo, 10 años más tarde, y ahora estamos hablando de lo que va a ser el Sol durante 50 años vista, o sea que no se crean mucho estas cosas. Sin embargo, por supuesto, el impacto mediático ya está ahí, con titulares sobre una nueva edad de hielo en 2030. Bien, estas cosas pasan, como siempre, pues les llamo a la cautela cuando vean titulares muy alarmistas en los medios de comunicación, particularmente lo que se refiere a noticias científicas. No suelen estar muy bien traducidas o no suelen quedar muy bien plasmadas en lo que luego es la información general, pero lo cierto es que no sabemos lo que está pasando. Y a la pregunta que me hacen muchas veces de si esto quiere decir que no tenemos que preocuparnos por el cambio climático global, pues la respuesta es doble. Yo diría que sí tenemos que preocuparnos. Primero, porque vuelvo a insistir, no sabemos lo suficiente como para poder hacer este tipo de predicciones. Podemos estar totalmente equivocados. El Sol nos puede sorprender, yo no me fiaría mucho de lo que vaya a ser el Sol de aquí a 10 años. Y segundo, porque el cambio climático no es solamente un problema de temperaturas, también hay problemas con la composición química de la atmósfera, de los océanos, que no debemos dejar caer en saco roto. Tenemos que seguir preocupados con cómo conseguimos nuestra alternativa, tenemos que seguir incrementando nuestra capacidad de producir energías limpias y seguir sobre todo avanzando lo más rápido que podamos hacia ese objetivo del ITER y otros proyectos que nos acercan a la energía de la fusión nuclear. Esto yo creo que es el mensaje que hay que tomar y no pensar que el Sol nos va a ayudar y por lo tanto no tenemos que preocuparnos del calentamiento global. Bueno, he intentado enfatizarles mucho que hay muchas cosas que todavía no sabemos en física solar, sobre todo lo que tiene que ver con predicción, con entender lo que va a pasar en el futuro. Somos bastante buenos en predecir el pasado, pero el futuro nos cuesta un poco más. Entonces, para eso estamos intentando hacer nuevos avances. En Estados Unidos se está construyendo un gran telescopio solar en Hawái de nueva generación, y aquí en Europa también tenemos nuestro proyecto particular, el European Solar Telescope, que es el otro gran proyecto para un gran telescopio solar futuro. Entonces, como decía Rafa en la presentación, soy el responsable científico de este proyecto. La semana pasada, de hecho, tuvimos ya una reunión en Madrid porque una muy buena noticia que hemos tenido recientemente, hace 3 meses, este proyecto en el que llevamos trabajando desde 2007, que está liderado por España, por cierto, es una cosa muy importante que hay que decir en este asunto. Pues este proyecto, que ya tiene un diseño preliminar, ha sido incluido hace unos meses por la Comisión Europea en lo que se llama la lista ESFRI, que es una lista de instalaciones científicas prioritarias. O sea, la Comisión Europea ha dicho que este proyecto que hemos presentado es uno de los proyectos científicos más importantes, una de las infraestructuras científicas más importantes
para la Unión Europea en las próximas décadas. Y esto pues quiere decir que se va a construir probablemente, lo cual nos pone muy contentos, porque a veces te tiras 10 años trabajando en un proyecto y luego te dicen, bueno, está muy bien, gracias, ya le avisaremos y eso, ¿no? Digo que esto es muy interesante, este telescopio se va a instalar en Canarias y claro, en los observatorios de Canarias estamos acostumbrados a albergar algunas de las mayores instalaciones astronómicas del mundo, pero casi siempre suelen ser telescopios que construyen otros países y que ponen en nuestros observatorios porque ahí hay unas condiciones naturales que son particularmente idóneas. Pero lo realmente bonito es cuando uno es capaz de hacer un desarrollo de la propia ciencia que se hace en el país y que el proyecto sea liderado y sea impulsado por investigadores e ingenieros españoles. Eso ocurrió con el Gran Telescopio Canarias, que es el mayor telescopio óptico del mundo en la actualidad y es un proyecto 90% español. Y bueno, quizás no tan ambicioso, pero con el EST pues también será un proyecto liderado por España, probablemente por España y Alemania, pero hasta ahora ha estado liderado por España. Nuestros colegas alemanes quieren también coliderar este proyecto, con lo cual pues sería estupendo porque necesitamos la contribución de todos. Y lo que sí tenemos ya es el respaldo de todo el resto de colegas europeos. Entonces, como les decía, justo la semana pasada tuvimos una reunión precisamente en Madrid donde, a nivel europeo, para dar inicio oficialmente al proyecto de preparación de la segunda fase de este gran proyecto. Así que nada, con esto ya les dejo un poco una perspectiva de futuro y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta al respecto.